El día de hoy vamos a hablar de los carbohidratos, específicamente digestión, absorción y transporte. A lo largo de la historia, nuestra alimentación, e incluso me incluyo, se ha basado en comer menestras, arroz, papa, sin darnos cuenta que estos alimentos son ricos en carbohidratos. ¿Y qué son los carbohidratos? Bueno, pues los carbohidratos son macronutrientes indispensables que no pueden faltar en nuestra dieta diaria. ¿Por qué? Porque sin estos macronutrientes no podríamos vivir. Los hidratos de carbono, también llamados glúcidos, eh, están compuestos por tres elementos, prácticamente por el CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y pues la unidad mínima del carbohidrato es la glucosa. Vamos a encontrar siempre glucosa en todo nuestro cuerpo. En cualquier parte de nuestro cuerpo siempre vamos a encontrar glucosa. Ahora, este carbohidrato sirve como un combustible tanto para el cerebro como para nuestro cuerpo para que funcione correctamente. En esta diapositiva vamos a ver la digestión de los carbohidratos. Vemos aquí en la imagen cómo el carbohidrato va pasando por el tracto digestivo, se convierte en glucosa y pasa a todas las células por la vena porta. Sabemos que en la boca solamente se da un 10% de la digestión. Existen carbohidratos digeribles y no digeribles. Y recordemos que los carbohidratos solamente se van a absorber en forma de monosacáridos. Y ya en el duodeno se van a estimular las células S, produciendo la secreción de fluidos pancreáticos. Existen dos tipos de carbohidratos. Existen los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los simples van a ser de rápida absorción y los complejos pues van a tardar un poquito más en descomponerse. Y en esta diapositiva podemos observar a los carbohidratos simples, los que son de fácil absorción. Tienen
muy poco valor nutritivo, y eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque cuando nos comemos nuestros dulces, nuestros postres, como por ejemplo las donas, el pan o la miel, tienen altas calorías, pero tienen muy poco valor nutritivo. ¿Sí? Eh, Evitemos comer mucho de estos alimentos porque a la larga hacen mucho daño. Tenemos después en la imagen, en la fórmula química, a la glucosa como tal. Tenemos a la dextroglucosa y a la levoglucosa. ¿Por qué se le nombra así? Por la fórmula química, porque uno está a la derecha y el otro está a la izquierda. Estas enzimas, la lactasa, la sacarasa y la maltasa, van a ayudar a descomponer los carbohidratos, como ya habíamos dicho anteriormente. La lactosa la lactosa, la maltosa y la sacarosa son disacáridos. Disacáridos que están formados prácticamente por la unión de dos monosacáridos. Por ejemplo, la lactosa está formado por glucosa más galactosa. La sacarosa está formado por fructosa y glucosa. Y pues por último la maltosa está formado por glucosa y glucosa. Después de todo esto, los jugos pancreáticos producidos por el páncreas y la bilis secretada por el hígado se van a añadir y van a ayudar a que la digestión sea mucho más rápida. A pesar de que estos órganos no estén dentro del canal digestivo, dentro del tracto digestivo, son considerados de suma importancia. ¿Por qué? Porque son indispensables para la digestión tanto de los carbohidratos, de los lípidos y las grasas, y las proteínas. Como ya habíamos mencionado, nos quedamos en los disacáridos. Estos disacáridos aún se van a convertir en partículas mucho más pequeñas que son los monosacáridos. ¿Cuáles son los monosacáridos? Pues tenemos a la glucosa, la fructosa, la galactosa. Después de que se hayan ya formado en glucosa, fructosa y galactosa, estos se van a absorber y van a pasar a la vena porta, donde van a continuar para que más que todo es la glucosa, ¿no? La glucosa es la que va a pasar a la vena porta para que sea absorbido y pase a todo nuestro cuerpo, ¿no? Podamos tener energía a todo nuestro cuerpo. En algunas ocasiones la glucosa no es digerida por completo, ¿no? ¿Y quién va a entrar a tallar ahí? Va a entrar a tallar el intestino grueso. El intestino grueso va a fermentar los nutrientes para que sean excretados por el ano, ¿no? Muchas gracias. Y en esta diapositiva tenemos a los famosos carbohidratos complejos. Tenemos en esta imagen el almidón como tal.
Estos alimentos complejos, estos carbohidratos complejos son los que debemos consumir más. ¿Por qué? Porque sí tienen un alto valor nutritivo. Como por ejemplo tenemos a las legumbres, ¿no? Las legumbres son ricas en carbohidratos, como por ejemplo tenemos a las lentejas, a los garbanzos, tenemos a los frijoles, mayormente las lentejitas que comemos los lunes, ¿no? Y tenemos también a la papa, a la yuca, tenemos al camote también, incluso también aquí como vemos en la imagen tenemos al choclo. Ahora, recordemos que los monosacáridos contienen aproximadamente 10 carbonos y los polisacáridos son los que van a ser o van a tener mucho más de 10 carbonos. Sí, tenemos aquí, por ejemplo, en carbohidratos complejos a la celulosa, tenemos a la dextrina, al almidón y al glucógeno, que bueno, el glucógeno se va a almacenar, el carbohidrato se almacena, la glucosa se almacena en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo.
profesora y compañeros. Yo les voy a explicar sobre la absorción de carbohidratos. Para ello voy a comenzar diciendo que es el intestino delgado, ya que es en este órgano en donde se va a llevar a cabo el proceso de absorción. El intestino delgado es la porción más larga del sistema gastrointestinal y se divide en 3 segmentos: el duodeno, el yeyuno e ilio. Además, los hidratos de carbono se van a absorber principalmente en el duodeno y el yeyuno. El intestino delgado es considerado el principal órgano de la absorción de nutrientes debido a su gran área de absorción, que asciende a aproximadamente 250 metros al cuadrado. Su área superficial se puede atribuir a su gran longitud, así como también a la organización del revestimiento mucoso. Es decir, que el intestino delgado tiene pliegues característicos en su superficie que son denominados válvulas conniventes. Estas válvulas están recubiertas por proyecciones denominadas vellosidades y estas están recubiertas por enterocitos o células intestinales. Las células intestinales van a facilitar el proceso de absorción y además contienen microvellosidades o la famosa membrana del borde en cepillo. Entonces podemos decir que la combinación de los pliegues, las proyecciones vellosas y el borde microvelloso van a dar lugar a la enorme superficie de absorción. Asimismo, las vellosidades intestinales se encuentran sobre una estructura de soporte denominada lámina propia. Dentro de esta estructura está formada por tejido conjuntivo, sangre y vasos linfáticos, que van a ser los encargados de recibir a los productos de la digestión. Debemos saber que las vellosidades intestinales solamente absorben a los monosacáridos. Por otra parte, el intestino delgado presenta células caliciformes que son productoras de moco. También presentan células de la cripta de Lieberkühn que van a segregar jugo intestinal. Este jugo intestinal unido a los jugos pancreáticos van a favorecer la absorción en las microvellosidades. El intestino delgado va a cumplir 2 funciones principales. El primero es finalizar el proceso de digestión enzimática mediante hidrólisis de los polímeros de los nutrimentos, y el segundo va a favorecer el mecanismo de absorción de la mayor parte del alimento ingerido. La presencia de los alimentos van a estimular la liberación de hormonas, que a su vez van a estimular la síntesis y la liberación de potentes enzimas desde el páncreas, así como de bilis desde la vesícula biliar. Esto va a tener como consecuencia la reducción de los almidones hasta los hidratos de carbono de menor peso molecular. Asimismo, las enzimas del borde en cepillo del intestino delgado van a reducir aún más estos hidratos de carbono restantes a monosacáridos, como las hexosas que vemos ahí en las imágenes, la glucosa, galactosa y fructosa, que luego van a ser absorbidos a través de la pared del intestino delgado. Debemos tener en cuenta que diariamente
En promedio, el intestino delgado absorbe de 150 a 300 gramos de monosacáridos y se va a absorber de 99 al 100% solo de monosacáridos digeridos. Ahora voy a explicar el transporte de carbohidratos. El proceso de absorción depende del tipo de sustancia. En este caso, los nutrimentos hidrosolubles, como los monosacáridos, se van a absorber a través de transportadores específicos que se encuentran en la membrana apical de los enterocitos. Estos transportadores funcionan de forma concertada, permitiendo el paso de los monosacáridos desde el lumen intestinal al citoplasma de las células epiteliales y de allí hacia el espacio extracelular a través de la membrana vasolateral, que luego van a entrar a las ramificaciones de la vena porta. El transporte de casi todas las exosas dependen del sodio, que se encuentra en la luz intestinal. Si las concentraciones de glucosa y galactosa son bajas, entonces estas se van a absorber a través del transporte activo, dependiente de sodio, como el cotransportador de sodio-glucosa SGLT1. En cambio, si las concentraciones son altas, van a ser transportadas desde la luz intestinal por el GLUT2. Asimismo, la fructosa será absorbida a través de la membrana del borde en cepillo a través del transportador GLUT5. Después, la glucosa, galactosa y fructosa van a salir por la pared vasolateral del enterocito hacia el espacio intersticial para luego ingresar a la vena porta a través del transportador GLUT2. Como sabemos, la absorción es un proceso complejo que involucra diversas vías para nutrientes específicos y o iones. Por ello es que se van a utilizar diversos tipos de transportes, pero los que más se utilizan son el activo y el pasivo. El transporte activo es cuando los nutrientes se movilizan de una zona de alta concentración a otra con baja concentración. En este tipo de transporte existen dos procesos, los cuales van a ser la difusión pasiva y la difusión facilitada. Su denominación va a depender si se va a utilizar una proteína transportadora. Por ejemplo, en la difusión pasiva, el nutriente se va a mover por medio de la membrana del borde en cepillo sin ayuda de la proteína transportadora. Y en la difusión facilitada, se necesita o requiere de la proteína transportadora para que el nutriente pase a través de la membrana del borde en cepillo. Asimismo, el otro tipo de transporte es el activo. Este se da cuando los nutrientes se movilizan a través de las membranas celulares en contra de su gradiente de concentración. Para esto se va a requerir una proteína transportadora y también energía en ATP. Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a hablar acerca de los transportadores de carbohidratos. Bueno, empezando porque nuestra membrana, al no ser permeable a la glucosa, esta necesita una serie de transportadores para poder lograr una función óptica a nivel intracelular. Lo que se quiere evitar es que el contenido intracelular se disperse, ¿no? Y a su vez permita el ingreso de ciertas sustantivas extracelulares que vienen a ser vitales para el buen funcionamiento celular. Muy aparte de eso, esta gran familia de transportadores de glucosa o glucotransportadores, los famosos GLUT, vienen a ser proteínas, ¿no?, que se encuentran en la membrana, en las células de las membranas. Estas tienen como función facilitar el ingreso de la glucosa. Existen dos tipos de proteínas transportadoras, empezando por las cotransportadoras de sodio-glucosa. Como su nombre lo dice, sodio-glucosa.
que en este caso vendría a ser el sodio el que aporte la energía para transportar la glucosa. El GLUT1, que se encuentra en todas las células del cuerpo, teniendo semejanza por la glucosa, ya que esta proporciona un balance en la glucosa basal en la célula, ayudando a la entrada de la glucosa en reposo. El GLUT2, que lo podemos encontrar en el hígado, en el intestino delgado, riñón, células betas pancreáticas y en el hipotálamo, siendo también un sensor homeostático de la glucosa, ya que se interviene en la regulación del consumo de alimentos, como también en las reservas de energía. El GLUT3, que es un transportador que acapara las zonas del cerebro, también las de riñón, las células beta pancreáticas y en el hipotálamo. Ese también lo podemos encontrar en fibras musculares esqueléticas tipo 1, es decir, las lentas, las aeróbicas, en los humanos adultos. En el GLUT4, este se adjunta a la glucosa o se intercede por la glucosa y a su vez existe un mecanismo de acción no insulinodependiente. O sea, en este existen dos tipos de GLUT4, las sensibles a la insulina y las sensibles al ejercicio físico. Y por último, la GLUT5, que está ubicado en el intestino delgado, donde transporta moléculas de glucosa y fructosa a raíz de un mecanismo de sodio dependiente. Como conclusiones, como grupo pudimos observar que los carbohidratos son esenciales en nuestra alimentación, pero siempre y cuando uno sea consciente de las cantidades que nuestro cuerpo necesita durante el día. Es decir, del tipo de carbohidratos que ingerimos, ¿no? Como sabemos, existen los complejos y los simples, pero tenemos que tener en cuenta que los que se sugieren en la dieta son los carbohidratos complejos por la lenta absorción, ¿no? Y el aporte benéfico que este proporciona a las personas, ya que podemos evitar diversas enfermedades a nivel cardiovascular, hipertensión, diabetes, cáncer, etc. También debemos evitar los carbohidratos simples, ya que por ser un alimento de rápida absorción existe una elevación de glucosa en sangre, que a largo plazo otorgaría resultados desfavorables en la salud. Es por ello que se recomienda el uso de carbohidratos complejos, como por ejemplo la papa, lentejas, garbanzos, frijoles, yuca, camote, pero también evitando el exceso. Y los carbohidratos son indispensables porque nos aportan energía también, ya que sin el ATP, no podríamos realizar ninguna actividad física, ¿no? Durante el día. Bueno, eso sería todo. Gracias.